mi esposo, Oliver. Una vez sonrió y dijo casualmente, solo me casé contigo porque eres la hija del jefe. Estaba acostada en la cama, enferma, mirando las bufandas y guantes que le había tejido con amor, ahora desechados sin cuidado. Sus palabras me golpearon profundamente, haciéndome ver que necesitaba enfrentar la situación. Llevábamos 5 años casados, sin hijos, pero siempre había pensado que éramos felices, aunque su trabajo lo mantenía ocupado y a veces me sentía sola. Hacía esfuerzos por pasar tiempo conmigo en sus días libres, lo cual me ayudaba. Oliver y yo nos conocimos a través de mi padre, quien solía ser su jefe. Después de casarnos, Oliver sugirió que me quedara en casa, y en ese momento parecía una opción sensata. Me dio la libertad de dedicarme a pasatiempos como coser y tejer. Cada invierno, le hacía bufandas y guantes. Al principio no eran los mejores, pero mejoré con el tiempo. Oliver una vez dijo que eran tan buenos como los artículos comprados en una tienda, lo cual me llenó de orgullo y me motivó a seguir. Un día, le mencioné, cuando tengamos un hijo, me encantaría que cosiéramos juntos. Él sonrió y dijo, quizás aprenda cuando llegue el momento. Siempre lo apoyé, cuidando de nuestro hogar y asegurándome de que pasáramos tiempo juntos cuando él estaba libre. Desde afuera, nuestra vida parecía perfecta, su buen salario nos permitía un estilo de vida cómodo, y yo estaba contenta imaginando un futuro pacífico con él y nuestro futuro hijo. Hace 2 años, las cosas cambiaron. Una noche, mientras esperaba a que Oliver llegara a casa, de repente colapsé y me sentí mareada. Me llevó al hospital apresuradamente. Cuando desperté, lo escuché hablando con el médico, enterándome de que mi condición era crónica, aunque no era inmediatamente mortal. Era algo que tendría que manejar el resto de mi vida. Los médicos recomendaron que permaneciera en el hospital hasta que me recuperara. Viendo mi ansiedad, Oliver me tranquilizó, no te preocupes, te visitaré siempre que pueda, enfrentaremos esto juntos. Sus palabras y su mano reconfortante en la mía ayudaron a calmar mi miedo. Con él a mi lado, sentía que podíamos superar cualquier cosa, fiel a su promesa. Al principio me visitaba casi a diario. Me trajo mis suministros de costura al hospital e incluso comenzó a aprender a coser conmigo. Era una pequeña alegría que ayudaba a pasar el tiempo. Sin embargo, después de 1 año, sus visitas se hicieron infrecuentes. En lugar de venir a diario, aparecía una vez cada pocas semanas. Pensé que su trabajo lo estaba exigiendo, así que seguí haciendo bufandas y guantes para él, emocionada por darle una nueva bufanda cuando viniera. También me estaba preparando para ser dada de alta a finales del año y planeaba sorprenderlo con los guantes que le había hecho. Puse todo mi corazón en confeccionarlos, esperando que mostraran cuánto me importaba. Cuando Oliver finalmente volvió a visitarme, miró los guantes y fríamente dijo, ¿todavía estás haciendo esto? Son molestos. Tiró a un lado la bufanda que le había hecho y me entregó los papeles del divorcio. La bufanda, en la que había trabajado tanto, parecía intacta, como si nunca hubiera sido usada. Has estado en el hospital durante 2 años, dijo bruscamente. Sé que pronto te darán de alta, pero no puedo seguir con esto. Terminemos. Ya había firmado los papeles. En ese momento, me di cuenta de que todo había terminado. Había sospechado que esto podría suceder desde que sus visitas se volvieron raras. Me había dicho a mí misma que estaba ocupado con el trabajo, pero en el fondo sabía que no era así. El Oliver que conocía no me habría descuidado sin una razón. Si el trabajo realmente hubiera sido abrumador, me lo habría comunicado. Su silencio me lo decía todo. A pesar del impacto, le pregunté tranquilamente por qué quería el divorcio. No estaba tratando de aferrarme a él. De hecho, ya había aceptado el hecho de que podría ser una carga. Pero como Oliver una vez prometió que enfrentaríamos todo juntos, quería entender por qué había cambiado de opinión. Su respuesta fue cruel. ¿No es obvio? Desde que me casé contigo, mi vida ha sido un dolor de cabeza. No me casé contigo por amor. Lo hice porque eras la hija del jefe. Estoy cansado de tus bufandas y guantes. Nunca quise esta vida. Se rió cruelmente mientras lo decía, burlándose de la vida que pensé que habíamos compartido. Se burló de mi amor por las cosas simples, mi creencia en la felicidad, el amor y la compañía. ¿Quién usa bufandas hechas a mano hoy en día? Se burló. Recibirlas de ti solo era una molestia. Noté que llevaba una bufanda cara, una que yo no le había dado. Claramente, había encontrado algo de mejor calidad y ya no necesitaba mis regalos hechos a mano. Me di cuenta de que tal vez nunca los había apreciado en primer lugar. Cuando mi padre se retiró y yo me enfermé, Oliver ya no se sentía obligado a cuidar de mí. En el trabajo, mi enfermedad incluso le había dado una excusa para ganar simpatía. Me imaginaba a mi padre elogiándolo como un esposo devoto que manejaba tanto el trabajo como una esposa enferma.
Oliver admitió que mi condición lo había hecho más popular en el trabajo. Cada vez que te mencionaba, la gente sentía lástima por mí, dijo. Eso me ayudó a avanzar. Cuando necesitaba tiempo libre, solo tenía que decir, mi esposa está enferma, y todos entendían. Había usado mi enfermedad a su favor, y con mi próxima promoción, se lo debo todo a tu enfermedad, agregó, completamente carente de remordimiento. Lo miré, viendo no al hombre que una vez amé, sino a un extraño. Su verdadera naturaleza estaba a la vista. Bueno, dije en voz baja, si te ayudé de alguna manera, supongo que eso es algo, probablemente no nos volvamos a ver, cuídate. Le entregué los papeles del divorcio firmados, sin dudarlo, los tomó y se fue. Ese fue el final de nuestro matrimonio. Lloré, pero solo por un breve momento. Después de mi alta, volví a vivir con mis padres. Mi padre estaba indignado cuando supo lo que había pasado, pero yo ya lo había aceptado. Le aseguré que estaba bien y que quería quedarme con ellos por un tiempo. Me apoyaron en mi decisión y me recibieron de vuelta en su hogar. Antes de mudarme, visité la casa que Oliver y yo habíamos compartido. Para mi sorpresa, la cerradura había sido cambiada. Un desconocido abrió la puerta y me explicó que había comprado la casa hace meses. Mis padres estaban furiosos, pero decidí no hacer una escena. Llamé a Oliver, y él me dijo casualmente, sí, vendí la casa mientras aún estabas en el hospital. El dinero es mío, era mi casa originalmente. Su indiferencia me dejó atónita. Había vendido la casa sin siquiera decírmelo, mucho antes de que nuestro divorcio se finalizara. Aunque habíamos acordado discutir la división de bienes después de mi alta, él había actuado por su cuenta, mostrando lo poco que le importaba. Cuando confronté tranquilamente a mi esposo por teléfono, le dije, no entendiste nada, y él sonó confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Respondí, te lo explicaré la próxima semana, y colgué, volteando hacia mis padres, que me miraban preocupados. Sonreí y le pedí un favor a mi padre. Le expliqué mi plan y le pedí que preparara todo. Ya tengo los papeles necesarios listos. No queda mucho tiempo antes de nuestra reunión la próxima semana, pero lo haremos funcionar, dijo mi padre con una sonrisa ligeramente preocupada. Seguramente se sentía culpable por haberme presentado a mi esposo, y su frustración alimentaba su determinación de ayudarme. Le agradecí, esperando con ansias la próxima reunión. Solo imaginar la reacción de mi esposo me hizo sonreír, algo que no había hecho en mucho tiempo. Con el apoyo de mi padre, me preparé para la reunión, que decidimos llevar a cabo en la casa de mis padres. Nos sentamos frente a frente, mis padres y yo en un lado, y mi esposo en el otro. Él parecía indiferente, seguramente pensando que ya no necesitaba mostrar respeto a mis padres. Su arrogancia era evidente, con una ligera sonrisa burlona en sus labios. Soy la que ha sido agraviada aquí, pero no pediré mucho, dije con calma. El dinero de la venta de la casa será suficiente, respondió mi esposo, tratando de parecer generoso. El rostro de mi padre se puso rojo de ira, pero coloqué suavemente mi mano sobre la suya, tranquilizándolo. Sabíamos que mi esposo estaba en una posición más débil, por lo que no había necesidad de perder la calma. Antes de continuar, hay algo importante que discutir, continué, entregándole un documento que mi padre había preparado. Confirmaba que el terreno bajo la casa que había vendido mi esposo pertenecía a mi padre. Sí, la casa era tuya, eso es cierto, pero el terreno es de mi padre, y él tiene el título de propiedad, le dije, mostrándole el documento. La expresión de mi esposo se endureció. ¿Y qué? La casa seguía siendo mía. Solo estás tratando de vengarte de mí, dijo con desprecio. Es cierto que vender la casa a tu nombre no fue ilegal, a pesar de que el terreno es de mi padre, expliqué, pero esto causa un gran problema para la familia que la compró. Les vendiste la casa, pero como mi padre es dueño del terreno, podría cobrarles renta. ¿Te imaginas el caos que esto les causaría? No planeamos ir por ese camino, pero no vamos a renunciar a nuestros derechos sobre el terreno sin recibir algo a cambio. Nuestra intención es darle a la familia la oportunidad de comprar el terreno. Si se niegan, podrían incluso demandarte, ya que el trato no fue tan transparente como pensaban. Imagina comprar la casa de tus sueños, solo para descubrir que debes más. Después de confirmar la propiedad de mi padre, nos acercamos a la familia que compró la casa. Al enterarse de la situación, fueron comprensivos y coincidieron en que cualquier disputa legal sería responsabilidad de mi esposo. También mencionaron que podrían demandarlo si las cosas no se resolvían. Al ver que el color desaparecía del rostro de mi esposo, supe que había comprendido la gravedad de la situación. Entendió que se avecinaban graves consecuencias financieras. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer? Sonreí y dije, la solución más sencilla sería que la familia comprara el terreno.
lo cual tú tendrás que pagar. Una vez que sean dueños tanto de la casa como del terreno, todos los problemas se resolverán. Dado que no se les informó del valor del terreno durante la compra, podrían incluso exigir una compensación. Y como el valor del terreno podría exceder el de la casa, vender todos tus bienes tal vez no cubra los costos. Al final, podrías perderlo todo. Alternativamente, añadí, puedes recomprar la casa, pagar por el terreno y cubrir los costos de reubicación de la familia. Recuperarías tanto la casa como el terreno, y podrías venderlos nuevamente. Sin embargo, después de los costos de reubicación, probablemente no te quedaría mucho. De cualquier manera, estás ante una pérdida, continué, y en cuanto a la manutención, buscaré una compensación por el daño emocional que me has causado, aunque las pruebas son limitadas y el éxito no está garantizado. Lo perseguiré de todas formas. Mi padre intervino, Oliver. También está en juego tu carrera. Aún tengo muchas conexiones de mi carrera, y me han compartido tu mala reputación en el trabajo. Has alienado a todos. Con una sonrisa de satisfacción, mi padre compartió esta noticia, y finalmente, Oliver se dio cuenta de la profundidad de sus problemas, el estatus que había ganado en el trabajo, al explotarme y vender la casa a mis espaldas, se estaba desmoronando. Ahora, pasemos a lo que sigue, dije sonriendo. Era una sonrisa más brillante de lo que Oliver había visto en mucho tiempo. Hoy, el destino de tus bienes quedará sellado. Él solo pudo reír nerviosamente, con lágrimas en los ojos. Las negociaciones se inclinaron a mi favor, y Oliver accedió a pagar la manutención. Acordamos la compensación por el terreno, la cual explicamos a la familia que había comprado nuestra casa. Al final, todos se fueron satisfechos, excepto Oliver, quien lo perdió todo. Comenzaron a circular rumores en su empresa, iniciados por las conexiones de mi padre, y pronto Oliver perdió su reputación y fue pasado por alto para un ascenso. Aislado y humillado, eventualmente renunció. Se sintió como justicia poética, lo que Oliver había construido a través de la manipulación, ahora se había ido. Por mi parte, me mudé de nuevo con mis padres y comencé a dar clases de costura, aunque mis clases no están llenas. Me proporcionan un ingreso modesto, y el sentido de propósito que obtengo al compartir mi pasión me trae verdadera felicidad. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, y estén atentos.